Doctor Albert Quintero, gerente del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Quindío. Hay una denuncia en el municipio de Mocoa, en el Putumayo, sobre un proyecto de infraestructura para hacer una cancha de fútbol que ustedes tienen contratado en ese municipio y que empezaron el año pasado y que dejaron abandonado. En realidad, ¿qué fue lo que pasó de acuerdo con su criterio? Buenos días. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Claro que sí. Nosotros evidentemente estamos desarrollando un proyecto que se llama el Parque Biodiverso de la Amazonía Colombiana. Es un proyecto que tiene varias fases. Nosotros estamos ejecutando la fase 1. La fase 1 vale 10.000 millones de pesos. En esa fase 1 estaba el proceso de compra de predios para todos los ejecutores y para todos los entes que manejan recursos públicos. Sabemos que el proceso de compra de predios es un proceso difícil y en ese proceso se han presentado algunos inconvenientes con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Por eso debimos alargar el proceso de ejecución del proyecto. El proyecto se debía haber ejecutado y haber terminado en el mes de junio, pero no hemos podido hacerlo porque, vuelvo y le repito, tuvimos un tema con un inconveniente con la titularización del predio. En ese orden de ideas, en este momento, los títulos están en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa para ser definido y para ser titularizado. En ese momento se reactivaría el proyecto y aproximadamente en 3 o 4 meses ya se estaría entregando. Ese es el estado de ese proyecto. Lógicamente, pues la gente estaba esperando pues la obra y esos inconvenientes nos retrasaron la ejecución del proyecto y eso es lo que ha generado, digamos, alguna inconformidad. El concejal Manuel Ramos de Mocoa dice que ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República porque las inversiones que ya se hicieron en ese lote se hicieron en un lote que no pertenecía al municipio, es decir, que pertenecía a un privado y eso está prohibido por la ley. ¿Qué tiene para decir sobre este particular? Bueno, Miguel Ángel, sobre el tema, digamos que el lote ya no es de un particular, porque el lote está en este momento en una promesa de compraventa, ya se anticipó, ya se hizo un anticipo de un recurso y en ese orden de ideas, pues el lote ya no es del particular, el particular ya nos entregó el uso del lote y nosotros estamos desarrollando el proyecto ya en Mocoa. Por eso, pues nosotros en este momento tenemos el proyecto suspendido esperando ya la legalización total del predio para poder continuar con el proceso de la obra. En este momento lo que se ha desarrollado ahí es un movimiento de tierras, no se ha desarrollado nada más por parte del contratista. Entonces estamos esperando la titulación para poder terminar el proyecto en esa primera fase. Doctor Albert, ustedes tienen otra cantidad de proyectos en otros municipios, en Mocoa, en La Cumbre, en el Valle, en Sevilla, en el Valle, y proyectos de infraestructura, proyectos, por ejemplo, de escenarios deportivos, proyectos de centros de atención integral, implementación de medidas de mitigación al cambio climático, proyectos de placas huellas, proyectos de pavimentación de calles. ¿Por qué el fondo mixto en esta dinámica de la construcción y ejecución de proyectos de infraestructura cuando es un fondo mixto de las artes y la cultura para el Quindío? Bueno, Miguel Ángel, nosotros hay que hacer énfasis en que nosotros no somos constructores, nosotros somos ejecutores. Somos ejecutores certificados por el Departamento Nacional de Planeación. Todos los recursos que usted menciona ahí son recursos de ejecución de regalías. Por ejemplo, en el municipio de Mocoa estamos ejecutando otros recursos. Todos estos recursos se ejecutan desde la posibilidad que nos da a nosotros el los estatutos del fondo mixto y que nos permite no contratar, porque vuelvo y le repito, nosotros no somos ni constructores ni contratistas, nosotros simplemente somos ejecutores. En ese orden de ideas, pues desarrollamos, digamos, el proceso precontractual y le hacemos la interventoría a este tipo de proyectos, a este tipo de recursos de regalías. Entonces, el fondo mixto no está cambiando su objeto social porque
simplemente sirve de ejecutor de esos recursos como entidad pública de segundo orden de carácter nacional. Esos recursos provienen, como usted lo ha dicho, del Sistema General de Regalías y llegan al fondo mixto con la intención de que ustedes los ejecuten, es decir, ustedes consiguen el contratista. No es una forma de evadir las licitaciones públicas de esos contratos y entregarlos a dedo, como se dice popularmente. Esa es la denuncia que ha hecho el concejal de Mocoa y otros que hemos consultado aquí en elquindiano.com. No, Miguel Ángel, nosotros tenemos un sistema de contratación en el fondo, nosotros tenemos nuestro manual de contratación. Ese manual de contratación está conforme a la ley y en ese manual de contratación se define, digamos, el contratista bajo unos parámetros que son acordes a la ley. En ese orden de ideas, pues no estamos evadiendo ningún tipo de selección. Tenemos una selección objetiva, tenemos una pluralidad de oferentes, tenemos publicidad. Todos los principios de la contratación pública se cumplen, digamos, en este tipo de procesos y procedimientos para la selección del contratista. Pero no hay una licitación pública. No, Miguel Ángel, es que el único procedimiento y proceso para seleccionar un contratista no es el proceso de licitación pública. Hay otros procesos, existen la selección abreviada y existen otro tipo de procesos y procedimientos. Y en el caso del fondo mixto, pues nosotros, bajo nuestros parámetros del manual de contratación, nosotros seleccionamos el contratista bajo esos parámetros de nuestro manual de contratación. Finalmente, doctor Albert, ¿no ha perdido el fondo mixto el norte, su orientación de ser un fondo para las artes y la cultura del Quindío, yéndose a trabajar directamente en la contratación a través de dineros de regalías en municipios de muchas partes, muchos departamentos colombianos, en temas que no le corresponden como la infraestructura física, porque veo que hay contratos de ejecución de obras, de carreteras, de calles, de escenarios deportivos, etcétera? Eso no es perder un poco el norte de esta institución que se creó en el año de 1992 precisamente para impulsar las artes y la cultura del Quindío. No, Miguel Ángel, yo creo que el norte estaba perdido antes de que yo llegara a la gerencia del fondo mixto, porque el fondo mixto no hacía nada por la cultura del departamento. Nosotros el año pasado hicimos, después de más de 20 años, una convocatoria en donde entregamos más de 380 millones de pesos. Y yo pienso que esa es la función del fondo mixto. Lo que pasa es que hay que recordar que al fondo mixto no tiene un presupuesto. El fondo mixto no tiene recursos de ningún tipo de giros, ni de la nación, ni del departamento, ni de ningún municipio. El fondo mixto recoge recursos precisamente de los excedentes financieros de la administración de estos proyectos. Entonces, para poder el fondo mixto sostenerse, mejorar y redistribuir excedentes financieros con los gestores culturales, pues necesitamos la ejecución de este tipo de recursos. Vuelvo y la repito, no se ha desconfigurado porque nosotros ni nos hemos convertido en una constructora ni nos hemos convertido en un contratista de obra del Estado. Nosotros simplemente somos ejecutores de obra. Entonces, en ese orden de ideas, pues se fortalece, digamos, antes de perderse, se fortalece la función porque ya el fondo mixto tiene recursos para entregarle a los gestores culturales. El próximo 19 de septiembre haremos el lanzamiento de la convocatoria de este año y en ese lanzamiento pues de nuevo entregaremos en el año 2024 la convocatoria del Barranquero, en donde entregaremos otra cantidad de recursos y eso no se podría hacer si el fondo mixto no ejecuta recursos para poder dinamizar este proceso. Entonces, en ese orden de ideas, pues no hemos perdido la figura, antes por el contrario la hemos fortalecido, porque después de 20 años el Fondo Mixto de nuevo puede servirle a los gestores culturales de nuestro departamento.